Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas de primero técnico? Espero que estén muy bien. Nosotros acá en nuestra portada, ¿sí?, de ángulos comprendidos entre dos rectas y una transversal, lo tenemos a Euclides, ¿sí? Euclides fue un matemático griego, ¿sí?, más o menos alrededor del siglo III a.C., que lo que hizo él fue escribir tomos de geometría, ¿sí? Juntó todos los conocimientos que se sabía de geometría en ese momento y los publicó en libros. La realidad es que tuvo un éxito increíble y hoy en día se sigue estudiando con esos libros de geometría. Geometría euclidiana, ¿sí? Todas las geometrías que ustedes conocen desde la primaria hasta la secundaria, quizás en algún momento van a ver otra cosa, pero es geometría euclidiana. Hay otros tipos de geometría que no son estas que nosotros conocemos. Hay otros tipos de geometría donde, por ejemplo, dos rectas paralelas que nunca se cruzan, ¿sí?, se cruzan en un punto. Bueno, acá estamos porque no sé qué pasó con esto que no me dejaba editar. Cuestión. Hay otro tipo de geometría, les estaba contando, que donde dos rectas paralelas, por ejemplo, sí se cruzan y se cruzan en un punto que está en el infinito, ¿sí?, que se llaman puntos impropios, por ejemplo. Entonces, nosotros por ahora nos vamos a concentrar nada más en la geometría de Euclides o geometría euclidiana, ¿sí? Y vamos a trabajar con rectas, justamente lo que dice el título, eran rectas comprendidas ángulos comprendidos entre dos rectas y una transversal, ¿sí? Algo importante para aclarar. Primero, la idea de qué es un plano, ¿sí? Un plano es una superficie plana donde yo puedo, por ejemplo, para que ustedes lo vayan entendiendo fácilmente, donde yo puedo hacer, no sé, dibujitos en dos dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, una hoja es un plano. Esta pizarra que yo tengo acá es un plano. Entonces, el plano, ¿sí?, donde yo dibujo, puede ser tan grande como yo quiera, puede ser infinito si yo quiero, ¿sí? Ahora bien, fíjense lo siguiente. Si yo, por ejemplo, en un plano, dibujo una recta, ¿sí? Dibujo una recta, el plano automáticamente se me divide en dos semiplanos, porque recuerden que la recta tampoco tiene principio ni tampoco tiene final, ¿sí? Entonces, si una recta está dentro de un plano, me la separa en dos semiplanos, el semiplano 1 y el semiplano 2, ¿sí? Se llama así. O sea, tengo un plano, como tengo una hoja y tengo una recta que la divide a la mitad, tengo una parte de una hoja y una parte de la otra. Acá tengo una parte que se llama semiplano y la otra parte que se llama semiplano 2, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Nosotros imaginemos que tenemos dos rectas, ¿sí? Dos rectas, por ejemplo, esta y esta. Y a estas dos rectas, que se llaman R1 y R2, las corta otra recta, por ejemplo. Y aquí se me generan 8 ángulos. Este y este. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo se llaman estos ángulos, tienen una determinación y qué tipo de propiedades tienen entre sí. ¿Está bien? Esas propiedades van a estar dadas, ¿sí?, si las rectas R1 son paralelas con las rectas R2. Entonces, sin más, no voy a seguir haciendo la introducción, vamos a empezar con el tema en sí. Bueno, y acá tenemos un poco más prolijito las dos posibilidades, ¿sí? Las dos rectas R1 y R2, ¿sí?, que no son paralelas, que las corta una transversal, ¿sí?, y las rectas R1 y R2 que sí son paralelas, tiene que estar siempre aclarado, y la transversal que las cruza. ¿Estamos? Perfecto. Esto en ambos me generan 8 ángulos, ¿sí? Y en ambos yo puedo categorizar a esos ángulos como los siguientes. Ángulos alternos. Están en distintos semiplanos. Bien, acá quiero hacer una pausa. Cuando hablamos de semiplanos acá,
¿sí? Semiplanos respecto a esta recta transversal. Entonces va a estar este semiplano 1, por ejemplo, y este semiplano 2. Lo mismo acá, semiplano 1 o semiplano 2. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, todo esto es un semiplano, todo esto es otro semiplano, todo esto es un semiplano, todo esto es otro semiplano. Entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos? Los ángulos alternos son los ángulos que están en distintos semiplanos. ¿Sí? De ahí la palabra alternos. Uno está de un lado y el otro está del otro. Son los dos internos o los dos externos. ¿Sí? Cuando hablamos de ángulos alternos estamos hablando de pares de ángulos todo el tiempo. ¿Sí? Son los dos internos o los dos externos. Y acá, no son adyacentes. Entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Los alternos internos están en distintos semiplanos y son los dos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Que eso me olvidé de aclarar. Estos son los internos, los que están dentro, comprendidos entre las rectas R1 y R2. Y los externos son los que no están comprendidos. Por ejemplo, estos acá y acá. ¿Sí? Eso es importante aclararlo. Entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Los ángulos alternos internos están acá. Pueden ser. Tienen que estar, son internos. Estamos acá. Tienen que ser alternos, uno de un lado y otro del otro. Y no son adyacentes. O sea, 3 y 4 no podrían ser porque son adyacentes. 5 y 6 tampoco porque son adyacentes. Entonces, los ángulos serían 3 y 6. Y después 5 y 4. Y ahora, ¿cuáles son los ángulos alternos externos? ¿Sí? Sería uno de un lado, otro del otro, y que no sean adyacentes. Por ejemplo, 1 y 2 no pueden ser porque son adyacentes. 7 y 8 tampoco. Entonces, en este caso, 1 y 2 y 7 y 8. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense, 1 y 8 acá, 7 y 2, 3 y 6, 5 y 4. Los vemos acá. Ahora, si los vemos con las rectas paralelas, ¿cómo son 1 y 8? ¿Cómo son 7 y 2? ¿Cómo son 6 y 3? ¿Cómo son 5 y 4? ¿Sí? Los podemos medir y por definición la propiedad de que se cumple, van a ver que se va a cumplir siempre, que cuando las rectas son paralelas, y eso es súper importante, los ángulos alternos entre paralelas, tanto internos como externos, son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Estamos? Perfecto. Entonces fíjense que acá 1 y 8 son iguales. 2 y 7 también lo son. Y así 3 y 6 también. Ahora vamos con los conjugados. Estos ángulos conjugados tienen que estar en el mismo semiplano. Mismo semiplano. ¿Sí? Y no son alternos. Claro, los conjugados son los que no son alternos. ¿Sí? No son alternos. Tampoco van a ser los correspondientes, pero eso ya los vamos a ver. No son alternos. Y son dos internos o externos. O sea, antes eran también dos externos o un interno. Perdón, me confundí. Vamos de nuevo. Ángulos conjugados, mismo semiplano. No son alternos, o sea, están del mismo lado de la recta transversal. Ahora, son los dos internos o los dos externos. ¿Sí? Y no son adyacentes. ¿Estamos? Entonces, si están en el mismo semiplano, ¿sí? Serían el ángulo. Ángulos conjugados internos tienen que estar en el mismo semiplano. Serían 3, 4, ¿sí? Ahora los voy a marcar con un colorcito. Serían, por ejemplo, 4 y 6. O 3 y 5. ¿Sí? Tienen que estar del mismo semiplano. Estos serían los externos. Entonces, ¿cuáles son los conjugados internos? El 4 y el 6. Entonces vamos a ponerlos acá. 4 y 6. Y después los otros, el 5 y el 3. El 5 y el 3.
¿Y cuáles son los ángulos conjugados externos? Mismo semiplano. Acá. El 2 y son los dos externos, el 2 y el 8. El 2 y el 8. Y los otros, el 7, perdón, el 7 y el 1, ¿no? El 7 y el 1. Y fíjense que yo me fijo, yo los estoy marcando acá, pero también claramente estos son los mismos acá, ¿sí? El 2 y el 8 son conjugados externos, el 6 y el 4 son conjugados internos, ¿sí? Eso es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando a esos ángulos conjugados nosotros los vemos en las rectas paralelas, ¿sí? En las dos rectas paralelas que las cruza una transversal. Fíjense, 6 y 4, ¿cómo son? 5 y 3, ¿cómo son? Esta vez no son iguales. La propiedad, 8 y 2 tampoco, y 1 y 7 tampoco son iguales. No son iguales. Ahora, ¿cómo van a ser estos ángulos? Van a ser los ángulos conjugados entre paralelas, sean internos o externos, van a ser suplementarios. Es decir, van a sumar 180 grados. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Estas son propiedades, ¿sí? Que nosotros nos vamos a ir aprendiendo de a poco. Y los ángulos correspondientes, que es el último conjunto, digamos, de ángulos, están en el mismo semiplano, es decir, no son alternos, o sea, están de este lado de la transversal o de este lado de la transversal, así o así, y uno es externo y otro es interno. Un externo y otro interno. Recuerden que los externos son los que están por fuera, digamos, de acá, y los internos son los que quedan comprendidos entre las rectas R1 y R2, o pueden llamarse A y B, vamos variando. Ahora, y no son adyacentes, eso es muy importante. Entonces, los ángulos correspondientes tienen que estar en el mismo semiplano. Entonces vamos a fijarnos acá para variar un poquito. Mismo semiplano. El 2 y el 4, mismo semiplano, uno es externo y otro es interno, pero son adyacentes. Y acá me dice que no se puede. Entonces, esos no son. Serían el 2 y el 6, por ejemplo. Después, ¿qué otro más sería? Bueno, acá tenemos una parejita. Tenemos el 2 y el 6. Otra parejita podría ser el 8 y el 4. ¿Por qué no? El 8 y el 4. Otra parejita podría ser el 7 y el 5, mismo semiplano, uno externo y otro interno, pero son adyacentes. Entonces no, acá me dicen que no tienen que hacerlo. Entonces sería el 7 y el 3. 7 y 3. Y por último, bueno, el que nos queda, 5 y 1. Ahora, los ángulos correspondientes, ¿sí? Los ángulos correspondientes entre paralelas, ¿sí? Son iguales. Y esto es súper importante aclarárselo, ¿sí? Que cuando solamente están entre paralelas, cuando R1 y R2 son paralelas, se cumplen estas propiedades que nosotros tenemos acá. Si no, no se cumplen. Fíjense que acá el 7 y el 3 son correspondientes, pero R1 y R2 no son paralelas. Y claramente acá a simple vista se ve que 7 no es el mismo ángulo que 3. 7 no es el mismo ángulo que 3. Entonces estas propiedades, de nuevo repito, solo se cumplen cuando estamos hablando entre rectas paralelas. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a empezar a ver un poco la guía, ¿sí? ¿De qué se trata esta guía? ¿Estamos? Voy a poner un poco de pausa y vamos a arrancar con los ejercicios. Bueno, yo acá en el apuntecito les agregué las propiedades que vimos recién en el video y acá están los primeros ejercicios. El primero dice, si R1 es paralelo a R2, entonces la amplitud de X es 2 puntos y hay que hallar, digamos, el valor de X usando las propiedades y enunciándolas pertinentemente. Por ejemplo, si nosotros tenemos el primero, ¿sí?
Perfecto. Acá está el primero. Tenemos este valor y este. Sabemos que R1 es paralela con R2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se van a cumplir alguna de estas propiedades? Seguro. Seguro. Ahora me tengo que fijar estos dos ángulos. El ángulo de 70. ¿Sí? El ángulo de 70. Voy a poner un poco más de grosor. El ángulo de 70 y el ángulo de X, ¿sí? ¿A cuál de todos estos grupos corresponden? Entonces, vamos a ver. Estos están, esta es la recta transversal. Uno está de este lado del semiplano y el otro está del otro lado del semiplano. Entonces, sí o sí van a ser alternos. ¿Sí? Van a ser alternos. Ahora, ¿son alternos como internos o externos? Y fíjense, acá están dentro, digamos, comprendidos entre las rectas paralelas. Entonces son los internos. Alternos internos. Entre paralelas. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los alternos internos entre paralelas? Acá tenemos. Los ángulos alternos entre paralelas son iguales. Entonces yo puedo decir que 70 es igual al ángulo X por, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más despacio, 70 grados es igual a X por alternos internos entre paralelas. Una pavada, ¿sí? Una pavada. Es fijarse cómo son estos ángulos y fijarse en qué categoría entra y poner tal vale esto o esta cuenta vale esto. Bueno, encontrar el valor de X. Facilito. Ahora, en esta figura se dice que PQ es paralela a SR. Y me preguntan cuánto mide el ángulo T. El ángulo T es este que tengo. El ángulo T es este que tengo acá. ¿Ok? Y me dicen que esta recta es paralela a esta recta. ¿Sí? Entonces, bueno, lo dejo para que lo piensen un poquito más. Y después me dice, calcular el valor de todos los ángulos sabiendo que A, que B y que C son paralelas. Justificar sin usar ángulos opuestos, sin utilizar ni ángulos opuestos por el vértice ni adyacentes. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer el primero. ¿Sí? El primero me dice lo siguiente. Acá lo voy a copiar. Mándenme un segundito. Y ahí está. El primer ángulo, perdón, ahí estamos. Vamos a agrandar la imagen. Ahí está. Me dicen, ¿sí? ¿Qué datos me dicen? Me dicen que alfa mide, ¿cuánto mide? 80 grados. ¿No? Me dicen que alfa mide 80 grados. Ahora, yo sé el valor de alfa. ¿Qué me falta calcular? El valor de B, el valor de mu, se llama esta recta que es como una U, más que tiene una patita más larga, y pi. Estos son los valores que yo tengo que encontrar. Ahora, ¿cómo los voy a tener que encontrar? Fijándome las relaciones que hay entre estos. Digamos, que sean, fijándome cuáles son conjugados internos o externos, cuáles son ángulos alternos internos o cuáles son ángulos correspondientes. Y acá sabemos que A es paralela a B y es paralela a C, por lo que se van a cumplir las propiedades que tenemos acá. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tengo que fijarme el ángulo alfa, que es el ángulo que yo tengo como dato, ¿qué relación tiene con los que están acá? Por ejemplo, alfa tiene alguna relación con pi, ¿sí? Yo pienso en la recta C y en la recta A. Y la transversal. Alfa y pi, ¿tienen algo que ver? Uno es interno, el otro es externo. Y están de distinto lado del semiplano. O sea, podrían ser alternos. Ahora, para que sean alternos, acá dice que tienen que estar en distinto semiplano. Esto se cumple, ¿sí? Pero que son los dos internos o externos. Y este es interno y este es externo. Entonces, ¿qué pasa? Esa posibilidad ya queda completamente descartadísima, ¿sí? Entonces, voy a tener que fijarme si alfa tiene una relación con algún otro.
Vamos a fijarnos, por ejemplo, alfa y mu. ¿Sí? Nos fijamos de nuevo. Esta es la recta A de A. Esta es la recta C. Esta es la recta transversal. No hace falta que pinten su dibujo. Yo se los estoy mostrando para que lo vean mejor. Alfa y mu. Son los dos internos. Bien. Eso está bueno. Ahora, uno está a un lado y el otro está del otro. Entonces pueden ser que sean alternos. Vamos a escribir un poco más prolijo. Alternos. Son internos. Y están entre paralelas. ¿Y qué pasa? Y no son adyacentes. Entonces se cumple este y se cumple este. Entonces son alternos internos entre paralelas. ¿Y qué pasa con los alternos internos entre paralelas? Son iguales. Entonces yo sé que alfa es igual a mu por esto. Entonces mu va a valer 80 graditos. ¿Sí? Entonces mu vale 80 grados. Ahora, yo conozco el valor de mu y conozco el valor de alfa. Y me tengo que seguir fijando este beta. ¿Yo con quién lo puedo relacionar? ¿Sí? De los ángulos que ya conozco. Siempre es mejor tratar de relacionarlos todos con el ángulo que me dan de dato. ¿Qué me refiero con esto? Siempre es mejor tratar de relacionarlo con alfa. ¿Por qué? Y porque imagínense que yo calculé el valor de mu y me equivoqué y relacioné mu con el otro. Bueno, voy a tener un problema ahí. ¿Sí? Voy a tener un problema. Entonces, bueno, la idea es que ustedes al ángulo alfa lo encontramos con el ángulo mu. Ahora, el ángulo beta. Beta y alfa. ¿Los puedo llegar a relacionar de alguna manera? Los conforman la recta A y B y esta transversal. Entonces, ¿qué pasa? Son los dos internos. Perfecto. Y están los dos en el mismo semiplano. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Ángulos conjugados. Mismo semiplano. Son los dos internos y no son adyacentes. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos conjugados internos entre paralelas? Son suplementarios. Entonces, alfa más beta es igual a 180 por ser, bueno, pasa la ambulancia, por ser conjugados entre paralelas. ¿Sí? Y ahora es muy fácil. Yo sé que esto vale 80 más beta, 180. Yo sé que beta vale 100 grados ahora. ¿Sí? Y fíjense que no estoy usando opuestos por el vértice ni nada. Ahora, yo ya tengo, recapitulando, ¿sí? Yo ya tengo el valor de alfa, tengo el valor de alfa, tengo el valor de beta, tengo el valor de mu, ¿y qué me falta? El valor de pi. Ahora, ¿yo qué puedo decir? Yo podría decir, bueno, mu más pi suman 180, entonces por adyacentes, esto así, es igual a 180 por adyacentes, y listo, encuentro el valor de pi. Podría hacerlo, pero ¿qué pasa? La consigna me dice calcular el valor de todos los ángulos, justificar sin utilizar ni ángulos opuestos por el vértice ni adyacentes. ¿Sí? Ahí está. Ángulos opuestos por el vértice ni adyacentes. Entonces, esas condiciones yo no las puedo usar. Sí me puedo dar cuenta de que pi tiene que valer 100, porque esto igual se tiene que cumplir. Ahora yo tengo que buscar qué relación puedo encontrar con pi y otro ángulo. Y cuando hablo de relación me refiero a si pi es correspondiente, alterno interno, alterno externo o conjugado con alguno de estos que ya encontré, ¿sí? Que son alfa, beta y mu. ¿Me van siguiendo? ¿Me estoy explicando bien? Cualquier cosa ustedes igual me van consultando por el claro. Entonces yo ya sé que pi va a tener que valer 100. Ahora lo tengo que justificar de una manera que sea con estas relaciones, porque es lo que pide el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Y puedo ver. Yo sé que alfa y pi no tenían nada que ver entre sí. Y puedo probar con beta, por ejemplo.
la recta B y la recta C son paralelas y los corta este transversal. Beta y pi son los dos de semiplanos distintos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pueden llegar a ser alternos, ¿no? Pueden llegar a ser alternos. Entonces, agarran el Newton. Alternos. Para que sean alternos tienen que estar distintos semiplanos. Eso se cumple. Ahora, tienen que ser los dos internos o los dos externos. Y si tomamos las rectas B y C, son ambos externos. Y no son adyacentes. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos alternos externos entre paralelas? Son iguales. Entonces, yo puedo escribir que beta es igual a pi por alternos externos entre paralelas. Por lo tanto, pi vale 100 grados. ¿Sí? Y fíjense que tiene sentido que me dé 100 grados, porque yo sabía que si pi es adyacente con mu y mu vale 80, pi va a tener que valer 100. Pero no lo podía justificar de esa manera. Entonces, así es como se va haciendo, ¿sí? Yo tengo mi dato, ¿sí? Yo tengo el dato, y a partir del dato tengo que encontrar relaciones. ¿Qué relaciones tengo que encontrar? Algunas de estas. Ángulos conjugados internos, conjugados externos, alternos internos, alternos externos o ángulos correspondientes, ¿sí? Fíjense que siempre me conviene fijarme cuáles son los ángulos alternos internos o cuáles son los correspondientes. ¿Por qué? Porque son iguales. No tengo que hacer ninguna cuenta. ¿Se entiende? Entonces, bueno, de a poco van sacando las estrategias. El otro ejercicio es muy parecido. Bueno, el otro ejercicio es muy parecido. Y por último tenemos este, que tienen la misma dificultad, ¿sí? Ahí sabemos que A, B y C son paralelas, pero acá tenemos dos transversales, ¿sí? Y no se puede utilizar ángulos auxiliares. Entonces, ¿qué hay que hacer? No se puede usar ni opuestos por el vértice, no se puede usar adyacentes, ni nada de eso. Y me da el valor de beta y me da el valor de épsilon. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Digamos, ver cuáles de estos ángulos son alternos internos, correspondientes, conjugados, fijarme si están entre paralelas, y si están entre paralelas cumplen estas propiedades. Así que bueno, tienen un lindo trabajito para hacer y saben que cualquier duda ustedes me van consultando y todo lo vamos a ver en la clase de consulta, ¿sí? Así que a ponerse las pilas y nada, peques, nos estamos viendo prontito. Cuídense mucho.